Comunión de la Santa Cena. Esta mañana o ya casi mediodía vamos a estar viniendo acá para participar de la celebración de la Santa Cena. Zacarías capítulo 9, el verso 9. Cuando todos lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Dice la Escritura, la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo leemos una vez más. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad que usted nos da de estar aquí en su casa, alabando y exaltando su bello y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, acompáñanos en la travesía, Señor, de esta reflexión de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse diciendo amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. En esta mañana, amados hermanos, traigo un tema para compartir con nosotros. El tema es el siguiente: Dios siempre cumple sus promesas. Ese es el tema para esta mañana. Dios siempre cumple sus promesas. Gloria sea el nombre de Jesús. Este versículo que acabamos de leer está hablando de una profecía tremenda y poderosa que fue anticipada unos 600 años antes de que se llevara a su cumplimiento por el profeta Zacarías, en el cual nuestro Dios está hablando y mencionando acerca del hecho de que Él iba a venir y que iba a entrar en la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna, y de alguna manera pues está hablando de un animalito manso, inocente. Pero lo cierto es que en esta o a través de esta profecía el Señor está hablando de una promesa, de algo que se va a llevar a cabo en un determinado tiempo. Ahora déjame decirte, amado hermano, que muchas veces nosotros los seres humanos de alguna manera podemos dar nuestra palabra, o a veces hasta ofrecer algún tipo de promesa y posiblemente no la lleguemos a cumplir por muchas razones. Pero cuando hablamos acerca de nuestro Dios, cuando Él habla una promesa, ten la confianza y la seguridad que Dios va a llevar a cabo el cumplimiento de cada una de las promesas que tiene para tu vida. Sea grande o pequeña, Dios va a cumplir sus promesas. Digo eso, amado hermano, porque muchas veces se nos olvida que Dios es un Dios de promesas. Amén, amén. Un Dios de bendición, un Dios que tiene planes para cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces por la circunstancia, los problemas o las situaciones que pasamos en el cotidiano vivir o cotidiano a diario, muchas veces nos desanimamos y se nos olvida que Dios tiene promesa para nosotros y que Él siempre las va a cumplir. En Mateo capítulo 21, el verso 1 en adelante, vaya conmigo a Mateo capítulo 21, el verso 1 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 21, el verso 1 en adelante. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Mateo capítulo 21, el verso 1 en adelante, dice la Escritura una vez más: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada, es decir, una burrita, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció
aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Verso 7: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Verso 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Verso 11 y último: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, estos versos están comprobando el cumplimiento de la promesa que el Señor dio a través del profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 9, verso 9, que fue previamente anticipado unos 600 años atrás. Y ahora se está llevando a cabo este cumplimiento. La profecía decía que el Señor iba a venir y que iba a poner sus pies literales en la ciudad de Jerusalén. También la profecía decía que iba a venir montado sobre un pollino, sobre un asno. Es decir, no iba a entrar en un caballo pomponte o algo así como algo poderoso y estrepitante. No, sobre un pollino iba a entrar nuestro Señor. Ahora, cuando vemos que el Señor finalmente entra a la ciudad de Jerusalén, usted se recordará que anduvo predicando el evangelio por muchas partes, y en muchas ocasiones le insinuaban o le querían de alguna manera motivar para que fuera a predicar la palabra de Dios. Pero el Señor nunca quería ir a Jerusalén, porque cuando él finalmente pusiera sus pies en Jerusalén, iban a ocurrir dos cosas. La primera es que iba a ser proclamado como rey de los judíos, y la segunda, también llegaría el momento en el cual iba a ser rechazado y finalmente crucificado por toda la humanidad. Entonces esta profecía se llevó a cabo 600 años después que fue dada. Ahora, ¿cuántas promesas el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor tiene para nosotros? Note que el Señor ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces nos sentimos solos. A veces nos sentimos desamparados, como que si el Señor no estuviera con nosotros. Y note, no es una promesa para dentro de 2000 años en el futuro, sino que el Señor dice que todos los días Él está con cada uno de nosotros. También el Señor dijo: voy pues a preparar, a traer mi pueblo para llevármelo. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir en cualquier momento, y usted y yo necesitamos estar listos y preparados para partir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si no estamos listos, no nos podemos ir con el Señor. Necesitamos estar listos y preparados para irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa el momento en el cual nuestro Dios da la profecía, da la promesa, pero va a llegar un momento en el cual se va a tener que cumplir. Entonces vemos al Señor Jesucristo entrando por primera vez a Jerusalén, y la gente sale gozosa, contenta, aclamando, atrayendo ramas de los árboles y aclamando y diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, el pueblo de Israel sabía de la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Ellos sabían que el Rey de Gloria iba a entrar por sus puertas y que iba a finalmente tomar control de todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces ellos están diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Señor. Hosana en las alturas. Y casualmente déjame ilustrarte un poquito acerca de la palabra Hosana. La palabra Hosana significa literalmente te suplico que nos salves, o por favor libéranos, como también significa ayuda, socorro. Entonces cuando el pueblo mira al Señor Jesucristo que está entrando, todos sabían que Jesucristo era un profeta de Dios. Todos sabían que Jesucristo era de alguna manera Dios manifestado en carne. Entonces ellos están siendo de alguna manera esclavizados por los romanos. Y cuando ven al Señor Jesucristo dice, Hosana en las alturas, lo que ellos están tratando de decirle, Señor, socorro. Ayúdanos, quita este yugo de nosotros, quita a los romanos, al imperio romano de nosotros. Eso era lo que estaba ocurriendo en la mente de ellos, porque según ellos Jesucristo iba a llegar, iba a destruir a los romanos, y ahora Él iba a ser el Rey de reyes y Señor de señores, y ahora Israel iba a estar encima de todas las demás naciones. Pero no fue así. El Señor no vino con ese propósito. El Señor no estaba entrando a Jerusalén con ese propósito, sino todo lo contrario. Nuestro Dios vino a la casa perdida de Israel, trayendo fe y esperanza para la casa perdida de Israel. Oh, mi hermano, cuántas veces usted y yo estamos esperando tantas cosas de Dios y Dios nos sale por otro lado, porque muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Dios. Tal vez tú estás pensando una cosa, pero Dios está pensando algo distinto para tu vida. Amén. Sí, Señor, así es. ¿Cuántas veces has dicho, voy a hacer esto en el nombre del Señor, y no te sale? Y no te sale. Y lo vuelves a intentar una vez y dos veces y no te sigue saliendo. Wow. Y entonces dice, ¿qué? ¿Y por qué será que no me salen las cosas? Es que no es la voluntad de Dios. No es el propósito de Dios. El pueblo de Israel esperaba que Jesucristo finalmente los liberara del yugo de la esclavitud del imperio romano, pero no fue así. El Señor Jesucristo vino al pueblo perdido. Más que estar interesado en cómo vivía el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo estaba interesado en lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Porque sabe que nosotros nos preocupamos tanto por todas las cosas materiales que hay en esta tierra, menos por nuestro corazón. Pero el Señor Jesucristo está más interesado en nuestro corazón, en lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces vemos qué maravilloso que el pueblo de alguna manera estaba reconociendo que Jesucristo era el Salvador de Israel. Y lo vemos ahí emocionado, contento, aplaudiéndole y glorificándole al Señor. La gente estaba emocionada y estaban convencidos que Jesucristo era el Mesías, era el que habían estado esperando por largo tiempo, y ahora Él seguramente los va a liberar. Pero cuando nos vamos adentrando en la historia, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando ya entra a la ciudad de Israel, lo primero que la gente que estaba más adentro comienza a preguntar es, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Y la gente, algunos comenzaban a decir, este es Jesús, el profeta, un profeta de Galilea. Es decir, algunos no estaban convencidos de quién era el Señor en verdad. Algunos decían que era un profeta, otros el Mesías, otros que era un simple el hijo del carpintero. Pero lo cierto es que cuando el Señor entra finalmente a Israel, dentro de la ciudad de Jerusalén, lo primero que hace es entrar al templo. Usted lo puede seguir leyendo en casa y se dará cuenta que el Señor lo primero que hace es entrar al templo. Y me voy a bajar. Y cuando entra al templo, el Señor Jesucristo esperaba encontrar alabanza, adoración, cánticos, palmas, instrumentos, oraciones, tantas cosas para alabar y glorificar a Dios. Pero ¿qué fue lo que encontró en el templo? Cambistas, vendedores, la gente utilizando el templo para hacer sus negocios,
Usted sabe, cuando la gente está vendiendo, hay un poquito de chisme, mira, te diste cuenta, oh, mira lo que pasó. Entonces, pero la casa de Dios no se estaba utilizando para darle gloria y honra al Señor, sino que lo único que se estaba utilizando era para propósitos meramente materiales. Cuando el Señor Jesucristo mira esto que está pasando en su casa, se enoja y empieza de alguna manera a tirar las mesas, las sillas, todas las cosas que la gente está utilizando, porque la casa de Dios la están mal utilizando. El Señor se enoja y empieza a tirar todo aquello y les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y aquella gente que estaba hace un momento, que le está diciendo o gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que estaba emocionada, ahora como que su sonrisa empieza a cambiarse al extremo, que ahora dice: wow, pero este es nuestro rey, este es nuestro Señor, este es nuestro Mesías. Y ellos no entendían que el Señor Jesucristo venía a este mundo y estaba en este mundo para darnos la salvación del alma que estaba perdida, porque el ser humano de alguna manera estamos tan interesado en las cosas materiales que hay en esta tierra. La gente tenía una percepción distinta de lo que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos creían que Él iba a destruir a los romanos, al gobierno de los romanos, pero realmente no se trataba de eso. El Señor Jesucristo vino para poner orden en su casa. Él vino a poner orden a su casa. Él vino a ordenar lo que estaba desordenado. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, cuando usted lo lee, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Oh, hermanos, Satanás, el diablo, viene para matar, para hurtar y para destruir. Pero Cristo viene para poner orden, para ordenar todo lo que está desordenado, para poner en orden todo lo que se ha salido del camino. El Señor Jesucristo viene para poner orden en su casa. Por eso es que nos esforzamos que en la casa de Dios tratar de que haya un mayor orden en la medida de lo posible, porque no es mi casa, no es su casa, es la casa del Señor, y en la casa del Señor debe haber orden en lo más que podamos. Entendemos que hay cosas que se van a salir siempre, va a ser algo sorpresivo, pero en la casa de Dios debe haber orden. Ahora, cuando el Señor aparece en su casa, ahora está ordenándolo todo, y ahora la gente que le estaba aplaudiendo se ponen tristes, algunos furiosos, algunos enojados, y algunos empezaron a murmurar, a criticar y a decir: bueno, ¿y este no que nos va a salvar, pues? No que nos va a quitar esta esclavitud que nos están imponiendo los romanos. Y vemos que ahora esa gente, todo ese sentimiento de júbilo, de alabanza, de gratitud al Señor, poco a poco se va trastornando, se va cambiando a tal grado que ahora están mirando a Jesucristo no como el Salvador, sino como alguien que ha llegado para afectarlos, para de alguna manera señalarles sus faltas, para de alguna manera señalar lo que ellos están pasando por alto. Ahora déjame decirte, amado hermano, que cuando vemos al Señor Jesucristo obrando en ese templo, Él no está obrando porque sencillamente tiene algo en contra de la gente, sino más bien el celo que hay en Él es lo que está actuando en ese momento. Porque tantas veces, amado hermano, nosotros podemos darnos cuenta que nuestra vida está desordenada delante de la presencia de Dios, y muchas veces podemos creer que está bien así porque así nos hemos acostumbrado. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, Él comienza a ordenar, Él comienza a transformar, Él comienza a redimir, Él comienza a perdonar, Él comienza a restaurar, Él comienza a crear cosas nuevas, Él comienza a que abandonemos tantas cosas que ya no nos sirven para nada. Aleluya, sí, Señor. Me imagino yo la cara de los cambistas que estaban en el templo ahí haciendo su negocio y todo. Ya imagino la cara, y ¿quién es este? Era un completo desconocido. A lo mejor habían oído de Jesús, el Mesías, que andaba predicando, pero allá por las ciudades alrededores, pero ahora estaba en la ciudad de Jerusalén, y allí el Señor está dispuesto a poner orden en su casa.
Y realmente a nadie le gusta que le vayan a decir lo que tiene que hacer. A nadie le gusta que le vayan, es como que yo vaya a su casa y le diga, mire usted, esto y este acá. Lo primero que va a decir, ¿y este? ¿Qué mosca le picó a este? A nadie le gusta. Si yo fuera a su casa y le pido a decir, mire, usted anda por la calle de la amargura. A nadie le gustaría, a nadie le gusta, a mí no me gustaría. Esa es la actitud nuestra. Entonces el Señor Jesucristo viene, Dios manifestado en carne, viene y ahora está obrando en su pueblo. Pero su pueblo no recibe la palabra de Dios. Su pueblo no la recibe. Y vemos poco a poco que ese gozo se va transformando en una cara larga, en un espíritu de molestia, de incomodidad, porque ahora Jesucristo no es lo que yo creía. Jesucristo no es lo que yo pensaba. ¿Te has encontrado alguna vez con alguna persona que viene a la iglesia y persevera por algún tiempo y de repente empieza como a desanimarse y empieza a decir, yo no creía que la iglesia era así, yo pensé que la iglesia era esto y era lo otro, pero ahora veo que está pasando esto? Pero realmente lo que está sucediendo es que la palabra ha comenzado a calar, a impactar la vida de esa persona, y ahora esa persona de alguna manera se siente confrontada con la palabra de Dios y no está dispuesto a abandonar tan fácilmente esa vana manera de vivir. Y ahora Jesucristo, en vez de ser su Salvador, ahora Jesucristo viene a ser un tropiezo para su vida. Dios nos ayude en esta mañana, hermano, porque nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Jesucristo debe morar y debe ser el Rey de reyes y Señor de señores. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, el verso 20 en adelante. Mateo capítulo 27, el verso 20 en adelante. Aquella gente que estaba al principio recibiéndolo, hasta tiraron mantos y todos y lo aplaudían, ahora esa gente se ha ido volteando. Como tal vez cuando alguien viene a los pies de Cristo por primera vez, no hay en qué hacer, qué colaborar, y pasa algún par de años y ahora ya no quieren buscar de Dios. Ahora se están alejando, ahora están haciendo cosas indebidas. Mateo capítulo 27, el verso 20 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Verso 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Y quiénes son los que le están diciendo sea crucificado? Aquellos que le habían recibido en la entrada. Aquellos que estaban gritándole, aleluya, gloria a Dios a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, Señor, líbranos, Señor, sálvanos. Ese grupo de personas era el grupo que está diciéndole o respondiendo a Pilato cuando él hace esa pregunta. Una vez más, el verso 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Verso 23, y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Te ha pasado que a veces entre las personas afuera, por supuesto aquí no pasa eso, cuando te llevas bien con una persona no hayan que hacer con esa persona, pero cuando por alguna razón hay algún conflicto con esa persona, hasta dejan de hablarse las personas? Sí, señor, así es. Hasta dicen, mira, no te lleves con ese, es así, 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 así.
Pero no hace un par de meses eras uña y carne, uña y mugre, dicen por ahí, eras uña y carne con esa persona, te llevabas tan bien y no hallabas qué hacer con esa persona, lo invitabas, ven a mi casa, ven esto y lo otro, y ahora ya no te llevas con esa persona. Ahora imagínate lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, porque por ellos vino el Señor Jesucristo. A la casa de Israel fueron los primeros a los cuales vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos lo recibieron amablemente, pero después se le voltearon. Después le dieron la espalda. Después empezaron a actuar como que eran unos completos desconocidos. ¿Te puedo hacer una pregunta así entre tú y yo en confianza? ¿Tú le has dado la espalda a alguien alguna vez? ¿A alguien que te necesita? ¿A alguien que ha sido así contigo? ¿Le has dado la espalda alguna vez? Pregunto eso, hermano, porque nosotros los seres humanos a veces somos un poco inconscientes. Alguien nos ayuda, nos tiende la mano y no hayamos qué hacer con él, pero por alguna razón pasa algún malentendido y ahora le damos la espalda a esa persona, y eso no debe ser así. Entonces estamos viendo que el pueblo de Israel ahora le ha dado la espalda al Señor. La misma gente que lo había recibido, que había recibido milagros, sanidades, prodigios, porque déjame decirte que el Señor hizo infinidad de milagros en la ciudad de Jerusalén. Infinidad de sanidades. El Señor hizo tantas cosas preciosas en Jerusalén. Pero ahora esa misma gente que había recibido un milagro, que había recibido una sanidad, que había recibido algo de Dios, del Señor Jesucristo, esa misma gente se le olvidó lo que Cristo había hecho en su vida, y esa misma gente está diciendo, crucifícale. Cuando Pilato dice, ¿qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y la gente dice, crucifícale. Pero qué mal ha hecho este hombre. Yo no veo que este hombre ha hecho algo malo, pero ellos más furiosamente a una sola vez están diciendo, hasta coreando, crucifícale, 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 crucifícale. El pueblo, no un grupo de personas, el pueblo en general está diciendo, crucifícale. Esa gente se le había olvidado lo que Cristo había hecho en su vida. Hermano, Cristo es Dios manifestado en carne. La promesa que Él había dado a través del profeta Zacarías, donde Él dice, yo voy a venir, yo voy a poner mis pies allí, yo voy a estar delante de esta gente, yo voy a venir a salvarlo. La gente no entendía el plan de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como muchos hoy en día no entienden el plan de salvación del Señor Jesucristo, y por eso muchas veces prefieren irse de la casa de Dios. Prefieren irse de la iglesia porque no entienden el plan de salvación del Señor Jesucristo. A veces esperas un milagro, pero tú no estás buscando al Señor Jesucristo. A veces esperas que Dios haga algo tremendo en tu vida, pero tú estás dándole la espalda al Señor Jesucristo. ¿Cómo será posible eso, amado hermano? Dios siempre cumple su promesa. Dios estaba allí manifestado en carne para darle la salvación a todo el mundo. Pero la gente está dándole la espalda al maestro de maestros. Y sabemos que comenzaron a darle la espalda desde dentro de su mismo grupo. ¿Se acuerda de Judas? Como Judas fue y negoció la vida del Señor Jesucristo. Fue y negoció con los principales sacerdotes de aquel entonces para entregarlo al Señor Jesucristo. Es decir, a Judas le caía mal el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo, hermano! El Señor Jesucristo se tomó el tiempo para enseñarle a Judas como al resto de los discípulos, para instruirlos, enseñarles a orar, enseñarles a ir a predicar, enseñarles a sanar, a hacer tantas cosas preciosas. Pero a Judas le caía mal el Señor Jesucristo. Dios quiera que yo no le caiga mal a usted. Dios quiera, paz de Cristo. Porque a Judas le caía mal el Señor Jesucristo. Delante de él, maestro, ¿qué quieres, maestro? Ve a hacer esto, Judas. Sí, maestro, vamos, hijo. Pero cuando daba la vuelta,
Judas estaba negociando con otras personas para entregar al Señor Jesucristo. Sí, Señor. Por eso digo, Dios quiera que yo no le caiga mal a nadie, ni mi esposa, o entre nosotros no nos caigamos mal. Que delante de mí seamos una cosa y a las espaldas de nosotros seamos otra cosa. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque necesitamos entender que Cristo lo dio todo, no solo por esos discípulos, sino por todo Israel y por toda la humanidad. Él lo ha dado todo para cada uno de nosotros y Él espera y cuenta con nosotros, que nosotros podamos venir y levantar esas manos, no obligada, no a la fuerza, no que te digan levanta la mano, no, tú con esa gratitud, con ese corazón lleno de alabanza, Señor, levanto mi mano, aunque no tenga fuerza, aunque esté cansado, la levanto porque estoy agradecido con mi Señor. Amén, amén. Sí, Señor. Aleluya. Porque estoy agradecido con mi Señor. ¿Sabe que hay miles de hermanos y hermanas en todo el mundo que se molestan con los predicadores? Se enojan con los predicadores. Como que si el predicador es dueño de la palabra, nosotros no somos dueños de la palabra. La palabra proviene de parte de nuestro Dios. Y si el Señor la pone para que la hablemos, es porque Él está viendo no solamente mi vida, está viendo toda la vida del pueblo de Dios, lo que necesita el pueblo de Dios. El Señor siempre cumple sus promesas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, el verso 20. Mateo capítulo 28, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, el verso 20. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la escritura, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha cumplido esa palabra hasta el día de hoy. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted y yo lo hemos dejado de creer, hemos dejado de tener fe, ese es nuestro problema, pero el Señor todavía está cumpliendo esa palabra. He aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Aleluya. Y que yo sepa, el fin del mundo no ha ocurrido todavía. El fin del mundo no ha ocurrido. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé, pero va a ocurrir un día de estos. Pero mientras eso se lleva a cabo, el Señor está con cada uno de nosotros. Josué capítulo 1, el verso 5. Josué capítulo 1, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Josué capítulo 1, el verso 5. Estoy mencionando algunos textos bíblicos donde encontramos promesas que nuestro Dios ha hecho para su pueblo y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Josué capítulo 1, el verso 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Josué capítulo 1, estamos en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, el verso 5. La palabra de Dios dice, nadie, escuche, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Note como el Señor está diciendo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y nadie es nadie. Nadie, nobody, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa es una promesa de nuestro Dios, una palabra de nuestro Dios, que tú y yo debemos de agarrarla, de afianzarla en esta mañana y decir, Señor, yo recibo esa palabra, recibo esa promesa en el nombre de Jesús. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida.
sea que me llegue a los 50, a los 60, a los 80 o hasta donde el Señor lo permita, pero nadie nos va a hacer frente, nadie nos va a obstaculizar, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Aleluya, sí, Señor. Amén. ¿Quién puede detener la iglesia? ¿Quién puede detener la bendición, la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros? Jeremías capítulo 33, el verso 3. Jeremías capítulo 33, el verso 3. Un texto muy conocido, pero que a veces se nos olvida siendo tan conocido. Jeremías capítulo 33, el verso 3. Cuando usted lo tiene, me dice aleluya. Jeremías capítulo 33, el verso 3. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Dice la escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién debemos clamar? Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. ¿A quién debemos clamar? A nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces clamándole a cosas inanimadas o a otro hombre, pidiéndole ayuda a otro hombre, cuando tenemos al Todopoderoso que dice: clama a mí, clama a mí. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Me help you. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Clama a mí, dice el Señor. Te voy a enseñar cosas grandes, te voy a responder, voy a saciar, voy a hacer cosas maravillosas en tu vida, cosas grandes, ocultas, que nadie las conoce. Es las que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Amén, amén, Señor, amén. Clama a mí. Pero cuando estamos en problemado, donde el vecino vamos y le contamos el problema. Aleluya, Señor. Al compañero del trabajo, allá nos desahogamos con el compañero del trabajo. Cuando estamos en problemado, buscamos en los lugares o en las personas que no son adecuadas. Debemos de acudir a nuestro Dios, a nuestro Dios. Hay personas que para resolver sus problemas se refugian en los vicios, en las drogas y cosas de este mundo, lo cual no le está ayudando en absolutamente nada. Lo único que está haciendo es pegándole un empujoncito para que se acerque más al infierno y no para que se acerque a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré, y yo te responderé. Yo haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmos capítulo 27, el verso 10. Te estoy hablando, mencionándote algunas de las promesas. La Biblia está llena de promesas y a veces no sabemos qué hacer. Nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando Dios nos habla a través de su bendita y poderosa palabra. Salmos capítulo 27, el verso 10. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Salmos capítulo 27, el verso 10, dice la escritura: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una vez más: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es decir, el padre y la madre, que es lo más sagrado que uno como hijo tiene, que aunque ellos te abandonen y te dejen, el Señor te va a levantar, el Señor te va a recoger. El Señor va a hacer de ti un buen hombre, una buena mujer. El Señor te va a prosperar en todo sentido, porque fiel y justo es el Señor a su palabra. Amén, amén, sí, Señor. Aleluya. Hay gente que porque los deja el novio, los deja la novia, quieren suicidarse. Se van allá a ponerse locos con drogas, con marihuana, con cerveza, con la caguama, dicen por ahí. Entonces, qué tremendo, mi hermano, cuando el Señor dice en su palabra: aunque tu padre y tu madre te dejen, yo te recogeré, dice el Señor. Amén. Aleluya. Son promesas de Dios, hermanos, para nuestra vida. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, el verso 4. Gálatas, carta a los Gálatas, en el capítulo 1, el verso 4. Aleluya, gloria sea
Al nombre de Jesús. Gálatas capítulo 1, el verso 4. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén, amén. Gálatas capítulo 1, el verso 4, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Una vez más, hablando de Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, amado hermano, el Señor ha cumplido cada una de sus promesas. Amén, amén. El que diga, el hermano, la hermana, el hombre, la mujer que diga Dios no ha cumplido, es porque sencillamente no, es un ciego, es un sordo y no puede ver, ni oír, ni contemplar la misericordia, la gracia de Dios sobre su vida. Dios ha cumplido las promesas. Cada una de las promesas. El Señor dice, arrepiéntete y bautízate en mi nombre y te voy a perdonar de todos tus pecados. Lo ha cumplido. Amén, amén. Sí, Señor. Nos ha perdonado. Sí, Señor. Ahora, si yo lo creo, ese es mi problema, o no lo creo, ese es mi problema. Sí, Señor. Amén. Pero el Señor dice, si te arrepientes y te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, entonces va a venir la sangre de Cristo que te va a limpiar y te va a purificar. Ahora, cada una de las promesas que encontramos dentro de la palabra de Dios son para nosotros. Diga conmigo, para nosotros. Para nosotros. Amén, amén. Póngase su manito. Las promesas del Señor son para mí. Dígalo conmigo. Las promesas del Señor son para mí. Son para nosotros, hermanos. Amén, amén. Esas promesas son para nosotros, somos su creación, somos la creación de nuestro Dios. Él nos ama tanto que vino a este mundo. Y lo mismo pasaba con la nación de Israel. El Señor vino, entró a Jerusalén, pero su pueblo le comenzó a dar la espalda. Sí, Señor. Amén. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. ¿Qué me dice de usted? ¿Usted cumple las promesas que le ha hecho a Dios? ¿Usted cumple las promesas que le ha hecho a Dios? ¿Las ha cumplido hasta el día de hoy? ¿O se ha hecho el loco? ¿O se ha hecho el desentendido? Usted cumple las promesas que le ha hecho a Dios, porque el Señor las ha cumplido cada día. Él ha sido fiel a cumplir cada una de las promesas que ha hecho para cada uno de nosotros. ¿Usted le ha cumplido las promesas a Dios? Aquellas que ha hecho, que se ha comprometido a servirle a Dios, no importa lo que venga, no importa lo que me salga al encuentro, lo ha cumplido. Usted ha cumplido como padre, como madre, a ayudar a sus hijos, guiarlos en el temor del Señor todos los días de su vida. Ha cumplido esas promesas. Estoy hablando, amado hermano, que nosotros somos tan olvidadizos que se nos olvida el sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando el Señor, aparte de esa grande bendición de la cruz del Calvario, todavía tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ser los más agradecidos en esta tierra, porque nosotros podemos entender un poco de la grandeza de nuestro Dios. Amén, amén. Sí, Señor. El Señor nos ama tanto, amados hermanos, que aún siendo infieles, aún siendo imperfectos, todavía nos mantiene con vida. Amén, amén. Sí, Señor. El pueblo de Israel comenzó a darle la espalda al Señor. Se le olvidó fácilmente lo que el Señor había hecho con cada uno de ellos. Qué tremendo, amados hermanos, que el pueblo de Israel, viendo los milagros, los prodigios, las maravillas que Cristo Jesús hizo allí en Jerusalén y en las ciudades vecinas de alrededor, pero aún con todo y eso, ellos estaban dándole la espalda al Señor. Póngase en pie en esta mañana. Aleluya. Ahora, ¿cuántas cosas no ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuántas cosas tan bonitas y maravillosas ha hecho con cada uno de nosotros? Amén, amén.
Y a veces se nos olvida todo lo que ha hecho el Señor. Puede más un mal comentario, puede más una mala acción, puede más cosas que en nada edifican y realmente comenzamos a abandonar la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, yo estoy acá y no te estoy hablando como alguien que ya lo alcanzó todo. No. Te estoy hablando como alguien que cada día estoy tratando con la ayuda de nuestro Dios a seguir adelante. Me he equivocado muchas veces. Le he fallado a Dios muchas veces. Pero gracias a nuestro Dios todavía seguimos adelante buscando de su presencia. Oh hermanos, este camino es el camino más hermoso que tú puedas encontrar en la vida. Pero va a depender si tú quieres caminar. Va a depender si tú quieres esforzarte. Va a depender si tú quieres permitir que el Señor Jesucristo te ayude. Que el Señor Jesucristo te cambie. Que el Señor Jesucristo moldee todas las áreas de tu vida. Voy a abrir este altar en este momento. Y vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Quieres venir a este altar? Vamos a buscar al Señor. Y vamos a pedirle perdón por cada una de las faltas que hemos cometido. Por cada una de las promesas que hemos hecho y no le hemos cumplido al Señor. Tal vez en un momento de emoción, en un momento de alegría, dijimos: Señor, yo prometo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no lo hemos hecho. Hoy es el momento para que vengamos delante de la presencia del Señor y le digamos: Señor, perdónanos. Vámonos, hermanos, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a irnos preparando ya para la comunión de la Santa Cena. Necesitamos que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Necesitamos que haya un corazón arrepentido en esta mañana. Porque donde hay un corazón arrepentido, allí va a haber perdón de pecados. Allí va a haber transformación. Allí va a haber santificación. En un corazón arrepentido es donde va a ocurrir el milagro de la salvación. Pero en un corazón que no está arrepentido no puede ocurrir nada de eso. Lo único que va a ocurrir es que vas a salir exactamente como entraste. No va a ocurrir nada, solamente viniste a pasar un momento, pero no hay la salvación, no hay el perdón, no hay la restauración. Y yo te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Es momento de buscar la presencia de Dios. Es momento de decirle: Señor, perdóname.